Ok, entonces vamos a empezar. Entonces, capítulo 20, versículo 1. Dice, vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por corto tiempo. Ok, entonces aquí algo interesante. Dice a la gran ramera, a la bestia y al falso profeta ya los destruyó. Ya dice que los mandó al lago de fuego. Al dragón no. Dice que va a ser soltado después. No, él no lo aventó al lago de fuego. Ahorita vamos a hablar más de eso, pero algo interesante ahí. ¿Por qué? Pues quién sabe, Dios tiene sus propósitos. Por aquí se le describe al dragón, al diablo y a Satanás, que es el mismo, aquel al que engaña a la gente. Dice que va a ser encerrado para allá y ya no va a engañar más a las naciones. Ese es el punto del diablo. O sea, ese viene siendo el trabajo del diablo, engañar a la gente. Al final de cuentas, uno es el que peca. Uno es el que toma la decisión. Nadie te hace pecar. Mucha gente dice, el diablo me hizo que le hiciera. No. Pero lo que se hace el diablo es que te engaña. Te presenta el pecado bien bonito, ¿verdad? Como en el jardín del Edén, Adán y Eva, ese viene siendo el mensaje ahí, que la engañó. No la forzó, no la agarró la mano y dijo, cómete la manzana, ten. Nomás le dijo, ten, está muy bonito. Y así nos presenta el pecado. ¿Verdad? Bien bonito, no hay consecuencias, tú haz lo que tú pienses. Y ese es el punto del dragón también, decíamos la otra vez. Satanás nunca se te va a presentar así con sus cuernos y su cola, así como lo pintan, a decir, arrodíllate ante mí y adórame. No, él va a decir, tú vas a ser como Dios, adórate a ti mismo. Porque eso fue lo que le dijo Satanás a Eva, ¿se acuerdan? Dijo en el jardín del Edén, en Génesis 3, le dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto que van a morir. ¿Se acuerdan que le preguntó sobre el fruto? Dice, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Eso es lo que hace Satanás. No tanto que le adores a él, que te adoras a ti misma y que no adoras a Dios. Que tú seas, que lo que tú piensas que está correcto, hazlo. Y al fin y al cabo, pues, ¿quién va a decir? Si tú piensas que algo es correcto, pues tú hazlo. Si aquel piensa que es algo, pues... Y en Dios, no, pues los mandamientos de Dios, eso lo hacemos por un lado. Eso es lo que quiere Satanás. Y estaba viendo en la The Church of Satan, los satánicos, me metí a la página a ver qué es lo que piensan ellos. Y bien interesante, esto es lo que lo dicen abiertamente. Dice aquí en churchofsatan.com, hay una parte donde dice frequently asked questions, contestan preguntas. Y una pregunta dice, ¿los satanistas adoran al diablo? Dicen, no, los satanistas somos ateos. Nuestra posición es ser egocéntricos, siendo nosotros mismos la persona más importante, o sea, el Dios. Nosotros somos Dios de nuestro propio universo, el Dios de nuestro propio universo. Por lo que a veces se nos dice que nos adoramos a nosotros mismos. Nuestro actual sumo sacerdote, Gilmore, llama a esto el paso de ser ateo a ser un yoteísta. O sea, yo soy el Dios. Satanás para nosotros es un símbolo de orgullo, libertad, individualismo. O sea, eso es lo que hace Satanás. Lo mismo que hizo con Eva, lo está haciendo el día de hoy. Engañar a las personas. Dios no existe, tú eres tu propio Dios. ¿Ok? Pero esto un día va a acabar, acabamos de leer. ¿Verdad? Un día va a acabar, lo va a encerrar y ya no va a engañar más a las naciones, a la gente. Ahora, ¿en dónde lo va a encerrar? Decía aquí que lo arrojó al abismo. ¿Se acuerdan qué hace el abismo? El abismo es un lugar donde los demonios no quieren ir. O sea, tan tenebroso de ser ese lugar que ni los mismos demonios quieren ir ahí. En Lucas 8, cuando y dice que iba Jesús caminando y se encontró una persona que estaba poseída por varios demonios. Dice que le dijo, ¿cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. Y eso le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. O sea, ¿dónde es eso? ¿Quién sabe? Pero es algún lugar tan feo que ni siquiera los mismos demonios quieren estar ahí. Ahora, estos demonios no estaban, obviamente, andaban sueltos. Pero otros demonios ya habían sido encerrados en el abismo. En 2 de Pedro 2:4 se nos dice que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo
metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Aquí está hablando de los ángeles que pecaron en Génesis 6, que pecaron con las mujeres. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Que bajaron, vinieron a la tierra, tuvieron pues, hijos, relaciones sexuales con mujeres. Esos sí están en el abismo ya desde ese tiempo. Y encarcelados ahí en el abismo. Y en Apocalipsis 9, cuando miramos ese capítulo, este ángel que tiene la llave, que llegó ahorita, también llegó en el capítulo 9 a abrir el abismo. Dice ahí, tocó el quinto ángel su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Lo abrió y del pozo subió una humareda, como la de un horno gigantesco, y la humareda oscureció el sol y el aire. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. O sea, y comentamos en este capítulo que pareciera ser que estos ángeles que estaban encerrados en el abismo van a ser soltados otra vez en los últimos días, ¿verdad? Porque aquí se describe que se abrió ese abismo y salieron estas langostas, ¿sabes? Que lo más seguro eran demonios o ángeles caídos. Pero bueno, entonces el chiste es que ahí va a estar, ahí lo va a encerrar, va a ser encerrado Satanás. ¿Por cuánto tiempo? 1000 años. 1000 años nada más, hasta ahorita. Ok, versículo 4 dice, entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen. Tampoco se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Ok, entonces aquí dice que vio tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. O sea que no solamente Jesús va a juzgar, sino que dice aquí que le va a dar autoridad a otras personas, a esos resucitados que volvieron a vivir, dice, y reinaron con Cristo 1000 años. Esto también ya lo habíamos comentado en otras ocasiones pasadas. Pareciera ser que cuando Cristo establezca su reino aquí, los que somos de Él, o Él va a escoger de nosotros, a gente que también va a tener cierta autoridad para reinar. En Apocalipsis 2 también ya habíamos hablado de eso. Dice, al que salga vencedor es la promesa, y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. O sea, pareciera que vamos a tener cierta autoridad para juzgar. En 1 Corintios también Pablo le dice a la gente, ahí está bien interesante en Corintios, porque en Corintios dice que había problemas entre los hermanos. A veces había, por ejemplo, si usted quería demandar al hermano porque lo transió en algún negocio o lo que sea, iban y lo demandaban a la corte, por decir aquí a la corte. Y Pablo dice que eso no está bien, eso está mal, dice. Dice, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los injustos en vez de acudir a los creyentes? O sea, en vez de solucionar el problema aquí en la iglesia, iban a los tribunales seculares. Dice, ¿acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Otra vez se nos dice, dice, y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? Es interesante, ¿no? Que hasta cierta autoridad por encima de ciertos ángeles vamos a tener. El Señor nos va a dar esa autoridad. Entonces, ¿cómo va a ser? Pues no sé, yo pienso que va a ser como es ahorita. Hay varias cortes abajo. Si vas a una corte y no te gusta el resultado de esa corte, ¿qué haces? Apelas a la que está más arriba. Y si no te gusta esa, pues apelas hasta que llegas a la Suprema Corte. A lo mejor va a ser así, imagino yo. El Señor nos va a poner en ciertos lugares. Y digo, nos va a poner porque me quiero incluir ahí. Porque quién sabe, Dios va a tener Él los va a escoger. Y yo pienso que va a ser así más o menos. O sea, va a haber niveles y obviamente Jesús pues va a ser el Señor, el Supremo. Ahora dice, esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Ok, entonces aquí hay dos resurrecciones. La primera, la de los que van a ser salvos. Pero dice que los demás también van a volver a vivir. O sea que todos van a volver a vivir. A veces cuando pensamos en la resurrección pensamos en que solamente los salvos van a ser resucitados. Pero no, la Biblia dice que todos, injustos e injustos, van a volver a la vida.
En Hechos 24, cuando Pablo está frente a un gobernador, está siendo acusado por los fariseos, y él en su defensa dice esto, dice, tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan, que habrá una resurrección de los justos y de los injustos. O sea que todos vamos a resucitar un día. No al mismo tiempo. Primero unos, en otra parte dice primero Cristo, luego los que les pertenecen y luego ya después los demás. Hay tiempo para todo. Pero todos un día vamos a ser resucitados. Ok, vamos a seguir. Dice, dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Otra vez ahí, que vamos a reinar con él. Ahora, esta es la primera resurrección, otra vez repito. Y esto es una de las razones por la cual yo personalmente, comentaba esto la otra vez, yo creo que el rapto va a ser al final de la tribulación, cuando vamos a ser levantados y estar con el Señor en el aire. Porque la teoría del rapto, antes de la tribulación, dice que vamos a ser resucitados. Y luego van a pasar la tribulación y luego vamos a regresar otra vez. Pero aquí nos dice que la primera resurrección sucede hasta el final. No hay otra resurrección antes. Esta apenas es la primera resurrección de los muertos. Entonces, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, cuando habla sobre eso, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo sucede eso? Pues según Apocalipsis 20, es al final. Es la primera resurrección. También en Corintios 15, cuando habla sobre el rapto, dice, sonará la trompeta y los muertos resucitarán en cuerpo incorruptible. Igual, ¿cuándo sucede eso? Según Apocalipsis 20, es al final. No, es la primera resurrección apenas, no ha habido otra. Entonces, esa es una de las razones por la cual yo creo que va a ser al final. Ok, ahora dice aquí, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Aquí nada más son 6 versículos que hablan del reino milenial. Nada más 6 versículos. Como que no nos da muchos detalles. O sea, ¿cómo va a ser el mundo en ese tiempo? ¿Cómo va a ser la vida en esos tiempos? Pues aquí ya son 6 versículos y ya. Entonces tenemos que ir a otras partes de la Biblia para darnos una idea más o menos cómo va a ser. Entonces estuve investigando ahí. Una de las cosas que va a pasar es que Cristo va a estar aquí físicamente en la tierra. Va a estar reinando desde Jerusalén. Dice en Isaías 2, hablando de estos tiempos, dice, muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, al templo de Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos y así andaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Dios mismo juzgará entre las naciones y administrará justicia a muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y en hoces sus lanzas. Ya no levantará su espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. O sea que va a ser un tiempo de paz. Ya no va a haber guerra, no va a haber necesidad de ejércitos, de militares, tal vez no haya ni policías en esos tiempos. ¿Por qué? Porque va a haber paz. Dice que vamos a ir y vamos a aprender directamente de Dios. ¿Y quién es él? Pues Jesús, que es Dios, es Emmanuel, Dios con nosotros. Imagínense estar a sus pies aprendiendo directamente de Jesús. Como los discípulos estaban, yo digo, no hombre, yo tuviera un montón de preguntas, o sea, explícame esto, explícame lo otro. Pero vamos a estar ahí ante Él y Él nos va a enseñar sus caminos directamente de su boca. Pero interesante que dice que pareciera que de todos modos va a haber tal vez problemas, demandas, o sea, no guerras, pero dice que va a juzgar entre las naciones, va a administrar justicia, como que de todos modos vamos a estar ahí. Y todos, como leíamos hace rato, también nosotros, los que tengan autoridad, van a solucionar ahí discusiones o desacuerdos que haya entre el pueblo. Pareciera que va a ser así. Otra cosa aquí en Isaías 65 dice lo siguiente. Dice, nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años. El que muera a los 100 años será considerado joven, pero el que no llegue a esa edad será considerado maldito. Porque otra cosa que el Señor no ha destruido es la muerte. Hasta ahorita no se ha dicho nada de la muerte. Va a haber muerte todavía en esos tiempos. No los que ya fueron resucitados, porque eso ya tienen vida eterna, tienen cuerpos glorificados, pero va a haber un montón de otra gente que va a estar naciendo en esos días y va a haber muerte. Que pasaron de la tribulación. Porque pasaron de la tribulación y aparte van a seguir teniendo hijos, lo más probable. Ahora, la muerte, como lo describe aquí, no va a ser tan común como hoy.
Dice que el que muere a los 100 años es como, murió a los 100 años, bien joven, pobrecito. Como que va a ser en los tiempos de antes del diluvio, ¿verdad? Que bebían 800, 900 años. Algo así me imagino, ¿verdad? Ajá, como que va a ser diferente. Va a haber paz y la muerte va a ser bien, no va a ser tan común, pues. Dice, construirán casas y las habitarán. O sea, que todavía vamos a estar trabajando. No es que vamos a estar en el jardín bien a gusto. No, tampoco. Dicen, ya no quiero. Plantarán viñas y comerán de su fruto. Ya no construirán casas para que otros las habiten, ni plantarán viñas para que otros coman. O sea, que no va a haber robos ni nada de eso. Porque los días de mi pueblo serán como los días de un árbol. Mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. O sea, que todos vamos a trabajar. Acuérdense que el trabajo no es fruto, no es resultado del pecado. Eso comentamos el lunes. Cuando Dios puso a Adán a trabajar la tierra, fue antes de que cayera. El trabajo, cuando uno trabaja, uno refleja la imagen de Dios. Por eso es pecado ser holgazán, ser un huevonazo ahí que uno no quiere hacer nada. Eso es pecado, porque no estamos reflejando la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que trabaja, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir trabajando, ni modo. Hay que echarle ganas. Ahora, otra cosa también que va a suceder. Cuando hicimos el estudio de las fiestas de Israel, o bueno, de las fiestas de Dios que aparecen ahí en la Biblia, una de las preguntas que nos hacíamos era si nosotros los gentiles también lo tenemos que hacer. Los judíos celebran la Pascua, la fiesta de las trompetas, de las enramadas, todo eso. Pero el cristiano, el gentil, pues no, era una pregunta, ¿lo haremos? No, ¿deberíamos de hacerlo? ¿No deberíamos hacerlo? Bueno, pues en el reino milenial sí lo vamos a hacer. Ajá, ahí sí lo vamos a hacer. Dice en Zacarías 14. Entonces, los sobrevivientes de todas las naciones que atacaron a Jerusalén subirán año tras año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de las enramadas. Esa es la fiesta de los tabernáculos. Si alguno de los pueblos de la tierra no sube a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, tampoco recibirá lluvia. Y si el pueblo egipcio no sube ni participa, tampoco recibirá lluvia. El Señor enviará una plaga para castigar a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las enramadas. Así será castigado Egipto y todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las enramadas. O sea que en ese tiempo sí vamos a celebrar fiestas. Vamos a estar ahí celebrando. Y aquí es donde viene algo bien controversial. Okay, bien controversial. ¿Qué se hacía en las fiestas? Iban al templo y ¿qué hacían en el templo? Sacrificaban. Hacían sacrificios. Entonces, ¿vamos a hacer sacrificios? ¿Va a regresar otra vez ese sistema? Depende cómo interpreten Ezequiel. Porque en Ezequiel dice que va a haber sacrificios en el reino milenial. Dice, por ejemplo, dice en Ezequiel 43, 18, ahí empieza, dice, luego él me dijo, hijo de hombre, así dice el Señor y Dios. Y está hablando de este periodo. El día que se construye el altar para ofrecer los holocaustos y derramar la sangre, se deberán seguir estos estatutos. Y de Ezequiel 43 hasta 46, ahí describe todas las reglas, cómo lo tienen que hacer. E inclusive dice que el príncipe lo va a hacer diferente, o sea, Jesús lo va a hacer diferente a los demás. Entonces ahí muchos dicen, bueno, pues tal vez es simbólico, ¿verdad? Otros dicen, no, bueno, pues va a ser nomás, van a hacer sacrificios, pero no de animales. Por aquí dice que van a derramar sangre. Eso es muy... Cuando uno lo lee, dice, caray, espérate, ¿cómo que va a haber sacrificios otra vez? Ajá, porque se supone que Cristo ya fue el último sacrificio, ¿verdad? Él fue el que nos cubrió, ese sacrificio fue el que quitó los demás. Pero estaba leyendo ahí y pues, como digo, depende cómo lo interpretemos. Puede ser simbólico o puede ser literal. Si es literal, decía uno, dice, hay que recordar que los sacrificios no quitaban el pecado. El propósito de los sacrificios nunca fue para quitar el pecado. Si los sacrificios hubieran quitado pecado, Cristo no tuviera que haber tenido la necesidad de venir. Esos apuntaban a lo que Cristo iba a hacer. Entonces dice, si es que regresan estos sacrificios, si es literal, pues van a apuntar a lo que Cristo ya hizo, ¿verdad? Porque, pues así lo dice. No me lo estoy dando la información, ¿eh? Entonces, ¿va a haber sacrificios? ¿Quién sabe? ¿Va a haber un templo? Si es literal, pues sí va a haber. Pero eso ya depende, eso vamos a verlo. Ok. Dice, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog,
a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Ok, entonces otra vez va a ser liberado al fin de los 1000 años. Y es cuando se va a hacer esta famosa guerra de Gog y Magog. ¿Qué es Gog y Magog? Esta guerra se describe en 2 capítulos en Ezequiel 38 y en Ezequiel 39, lo pueden leer ahí. Aquí puse nada más ciertos versículos sobre eso, para que Gog es una persona. Dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog de la tierra de Magog. O sea, Gog es la persona y la tierra se llama Magog. Y adviértele que así dice el Señor. En aquel día harás proyectos y maquinarás un plan perverso. Eso es lo que va a hacer Gog. Dirás, invadiré un país indefenso, atacaré a gente pacífica que habita confiada en sus ciudades sin muros, puertas y cerrojos. Atacaré las ciudades reconstruidas de entre las ruinas, al pueblo reunido allí de entre las naciones. Es un pueblo rico en ganado y posesiones que se cree el centro del mundo. O sea, va a atacar a Israel, a Jerusalén, porque literalmente va a ser el centro del mundo en esos tiempos. Como que el Satanás lo va a engañar y va a haber como cierta envidia, ¿no? Estos que se creen, estos, ¿por qué se creen muy acá? Vamos a atacarlos, se creen muy pacíficos, están muy confiados, vamos a atacarlos. Dice en otra parte, ahí mismo en Ezequiel 38, dice, por eso, hijo de hombre, profetiza contra Gog y adviértele que así dice el Señor y Dios. En aquel día, ¿acaso no te enterarás que mi pueblo Israel vive confiado? Vendrás desde el lejano norte, desde el lugar donde habitas, junto con otros pueblos numerosos. Todos ellos vendrán montados a caballo. Serán una gran multitud, un ejército poderoso. En los últimos días atacarás a mi pueblo Israel y como nubarrón cubrirás al país. O sea que va a ser un montón de gente, un montón de ejércitos, un montón pues como dice aquí, de una gran multitud. Otra vez va a haber ejércitos, otra vez va a haber militares, otra vez va a haber pleito. Y van a venir contra Israel. Ahora dice, volviendo a Apocalipsis, versículo 9, dice, marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad amada, o sea, Jerusalén, pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. O sea, van a ser destruidos. ¿Van a ser destruidos cómo? Con fuego. Ahí mismo en Ezequiel 38 dice algo similar, dice, yo juzgaré a Gog con plaga y con sangre sobre él y sobre sus tropas, lo mismo que sobre todas sus naciones aliadas. Haré caer lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre. Y aquí en el 39 también dice, enviaré fuego sobre Magog y sobre los que viven seguros en las costas. Entonces sabrán que yo soy el Señor. O sea, Magog y todos sus aliados van a ser destruidos. ¿Por qué? Porque literalmente va a caer fuego del cielo y granizo y todo eso. Aunque ahora sí dice, el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre. Ok, ahora sí, por fin, aquí ya se destruye el diablo. Dice, donde está también la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ok, entonces por fin va a ser derrotado el diablo hasta entonces. Por fin se va a cumplir esa promesa, esa profecía de Génesis 15, donde dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Un día esa serpiente se le aplastará la cabeza por completo, por fin. O sea, por fin ya no va a haber el Satanás. Dice, luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Aquí también esto, si lo interpretamos literal, el cielo y la tierra van a desaparecer también. Dice que se sentó, alguien estaba sentado en un trono blanco. ¿Quién es? Pues Dios. Y aquí es donde yo creo que se va a cumplir lo que había dicho Pedro en una de sus cartas. Porque leímos ahorita que va a caer fuego del cielo. Va a destruir a Gog y a Magog y a todo su ejército. Y la tierra va a ser destruida. Y algo parecido dijo Pedro. Dijo Pedro, en aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego, y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habita la justicia. O sea, así como el mundo fue destruido en agua en el tiempo de Noé, en el futuro va a ser destruido en fuego.
Entonces, creo que aquí es donde dice que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, aquí nos dice que el cielo y la tierra huyeron de la presencia de Dios. O sea, tal vez ahí va a ser donde se va a cumplir todo esto, ¿verdad? Cuando se destruya a Gog y a Magog. Ok, vamos a seguir. Ahora, el que estaba sentado ahí, pues me imagino también que va a ser Cristo. Porque dice aquí en Juan 5, habla de que todo juicio se lo entregó al Hijo. Dice, además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha delegado en el Hijo y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que Él es el Hijo del Hombre. No se asombran de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de ahí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. O sea que todo juicio lo va a hacer el Hijo del Hombre, el que va a estar aquí en la tierra. Él es el que va a juzgar. Toda rodilla, dice la Biblia, se doblará ante el Señor. Tanto en toda rodilla del cielo y de la tierra, ángeles, hombres, demonios, todo, un día se van a arrodillar ante el Señor. Dice, vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte el mar devolvió sus muertos, la muerte y sus dominios devolvieron los suyos. Entonces cada uno fue juzgado según lo que habían hecho. Okay, esta es la segunda resurrección. La primera ya fueron resucitados los que eran de Cristo. Esta ya es la segunda. Ahora, aquí a veces yo tenía la idea de que en la segunda todos no eran salvos. Pero digo, no, tal vez no, porque en el reino milenial, si es que van a nacer nuevas personas, a lo mejor unos van a ser salvos también de ellos, ¿verdad? Pero aquí dice que se abrieron unos libros. Recuerden que el Señor tiene un récord de todo lo que hemos hecho y de todo lo que hemos pensado, las intenciones con las que hemos hecho las cosas. Todo lo tiene el escrito. En Daniel habla algo parecido de esto, del día del juicio. Dice, de su presencia brotaba un torrente de fuego, miles y millares le servían, centenares de miles estaban delante de él. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. O sea, ok, ya están aquí ante mi presencia, ahora vamos a ver qué hiciste. Y ante el Señor no podemos engañarlo, no podemos ocultar nada. Dice que todo lo sabe, todo. Dice en Eclesiastés, dice, el fin de ese asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. En eso nos tenemos que preocupar en esta vida. Teme a Dios y cumple sus mandamientos. Dice, pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Dios sabe todo lo que has dicho, lo que has pensado. Dice aquí en Romanos también, dice, así sucederá el día en que por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona. O sea, hasta lo que has pensado, tus intenciones. A veces hacemos buenas obras, o la gente puede hacer tal vez buenas obras con una intención mala, ¿verdad? Hay gente que, por ejemplo, si he comentado muchos famosos de Hollywood y todo eso, dice que donan millones de dólares a diferentes obras de caridad y todo eso. Ahora lo hacen como una intención. Es una obra buena, qué bueno que ayuden a la gente, pero a veces lo hacen para ahorrarse en los impuestos, ¿verdad? Para que no los vayan a cobrar o X cosas, lo hacen con otras intenciones. El chiste es que Dios va a juzgar todo eso, todas las obras que hayamos hecho, aún las hechas en secreto. Ahora dice que aparte de estos libros, hay otro libro que es ¿el cuál? El libro de la vida. El libro de la vida. Esta es una pregunta que tengo para ustedes. En el libro de la vida, estaba, ¿cómo se dice? Vacío y Dios fue agregando, o estaba ya el nombre de todos y Dios fue borrando. ¿Cómo era? ¿O cómo es? Es bien interesante. Ajá. Porque yo tenía pensado que, me va a agregar al libro de la vida, pero a la hora que estaba viendo eso, no, parece que todos están ahí y que Dios va borrando. Dice aquí, por ejemplo, Ya estás. porque si nace un niño, un bebito y se muere, Ya estás en. ya estaba él ahí, nunca fue borrado. Podemos decir que siempre fue salvo, él nunca fue borrado.
Y digo esto porque cuando los israelitas pecaron, que hicieron el becerro de oro, dice esto, dice, volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo, ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse un Dios de oro? Sin embargo, yo te ruego que perdones su pecado, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. El Señor respondió, solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. O sea que al parecer los borran, no los añade. Y varias veces se dice esto en Salmo 69. Dice, aquí está el salmista hablando en contra de los pecadores. Dice, añade a sus pecados más pecados. No los hagas partícipes de tu salvación, que sean borrados del libro de la vida, ¿verdad? Que no queden inscritos con los justos. También en la Apocalipsis 3:5, también se dice lo mismo, dice, al que salga vencedor se vestirá de blanco, jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre. O sea que pareciera que todos al nacer estamos ahí, somos inocentes. Un bebito no ha hecho nada malo, él es inocente. Conforme vamos creciendo y vamos pecando, y también Dios sabe cuándo te borra, ¿verdad? Porque al parecer no los borra luego. Dios sabe cuándo es y cuándo no. ¿Cómo lo decide? Pues quién sabe, ¿verdad? Pero él al parecer va borrando gente de la lista. Aunque luego en el versículo 14 dice, la muerte y sus dominios fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Ok, entonces sí, por fin la muerte es destruida. O sea, ¿quién es el último enemigo en ser destruido? No, La muerte. El diablo es destruido antes que la muerte. La muerte y sus demonios fueron destruidos. Y sus dominios, perdón. Y luego esa parte donde dice la muerte y sus dominios, esa palabra es el Hades. Es el lugar o el estado de las almas que han partido, el sepulcro. Esa es la palabra griega que se traduce como infierno. De hecho, en otras partes, como en esta versión, en la nueva versión, en la Reina Valera también dice así, dice la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Eso también es bien interesante porque se cree que el infierno es eterno. Pero según lo que estamos leyendo aquí, el infierno no es eterno. También el infierno va a ser destruido. O sea, si el infierno es el lugar donde se guardan a las personas en lo que son resucitados, ya siendo resucitados esas personas y aventados al lago de fuego, el infierno deja de tener propósito. Ya no se necesita. La muerte también. La muerte era consecuencia del pecado. Pero si ya no va a haber pecado, pues ya no se va a ocupar la muerte, deja de tener propósito. O sea, lo que sí va a ser eterno es el lago de fuego. A veces como que confundimos el infierno con el lago de fuego. No, el infierno no es eterno, el lago de fuego, eso sí va a ser eterno. Ahora, otra pregunta que les voy a hacer aquí. ¿Qué es la muerte? ¿Realmente es una persona, es una calavera con aquí viene atrás? ¿Qué es la muerte? sí. Es un concepto. O sea, no es algo tangible, es un concepto. ¿Cómo puedes aventar algo que no existe? Es un concepto nada más al lago de fuego. No se puede. Por eso muchos interpretan que el lago de fuego, que no es un lugar físico, no es un lugar literal, que simplemente significa ser destruido. Es lo que muchos cristianos interpretan. Dice, no es de que vamos a sufrir eternamente, o la gente que vaya a ser perdida, que vaya a estar quemándose eternamente en un lago de fuego. Dice, porque es un lugar simbólico, simplemente significa que va a ser eliminado, va a dejar de existir. No sé, porque hace rato leímos que el diablo, el profeta y la bestia, esos sí eran atormentados para siempre. Entonces tal vez es las dos, es simbólico, la muerte y el infierno van a dejar de existir, pero los que vayan al lago de fuego sí van a sufrir, es lo que yo leo aquí. Pero bueno, esta es la segunda muerte. Entonces todos los que no fueron resucitados en la primera muerte muchos van a morir dos veces. Y esto lo comentaba la otra vez que hablamos de esto. Dice que el cristiano tenemos que nacer de nuevo. ¿Sí han escuchado eso? Hay que nacer de nuevo y morir solamente una vez. Es mejor nacer dos veces y morir una sola vez que nacer una vez y morir dos veces. Porque eso es lo que va a pasar aquí. Mucha gente va a morir dos veces. Ok, luego en 1 Corintios también Pablo dice algo similar, que la muerte es lo último. Dice, entonces vendrá el fin cuando Él, Cristo, entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta someter a todos sus enemigos a su dominio. El último enemigo que será destruido es la muerte.
Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo para que Dios sea todo en todos. O sea, el último enemigo va a ser la muerte. Dice, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. O sea, y este lago de fuego no era para los seres humanos. Era para los ángeles, para el diablo, para los demonios. Pero la gente tomó su decisión y quiso estar alejado, no quiso estar con Dios. Entonces eso es lo que le va a tocar. Ahora, uno lee esto y dice, no, pues qué bueno, los pecadores que están al infierno, qué bueno, lo que es lo que se merece. Pero yo pienso que esto no es de dar alegría. Esto ha de ser muy doloroso para Dios mismo, porque Dios ama a todos. Dios quiere que todos lleguen a la salvación. Dice en Ezequiel 18:23, dice Dios, ¿acaso creen que me complace la muerte de malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Yo, el Señor y Dios, lo afirmo. Él no quiere que la gente llegue al lago de fuego. Él no le complace eso. O sea, eso va a ser un día triste para él, tal vez. O sea, uno sí va a estar bien alegre porque uno ya fue salvo, ¿verdad? Si es que estamos ahí, ¿verdad? Pero los que no van a estar sufriendo y a Dios no le complace eso, es lo que dice aquí. Dice también en segunda de Pedro, hablando de que Cristo todavía no viene, dice, el Señor no tarda en cumplir sus promesas, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Ese es el punto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros que ya estamos en la iglesia? Compartir ese mismo amor hacia las personas y ir y predicar. Ahora, nos van a rechazar. O sea, Jesús mismo lo rechazaron. A los profetas lo rechazaron. Los mataron. Los persiguieron. Tal vez nos toque a nosotros también sufrir. Pero si tenemos el corazón de Dios y sabemos que Dios quiere que todos se arrepientan, pues todos también debe haber algo dentro de nosotros que nos lleve a eso, a hablarles a la gente del amor de Dios. Igual, nosotros no estamos aquí para alegar ni para convencer. La Biblia dice específicamente que el que convence es Dios, es el Espíritu Santo. Dios nos mandó a predicar solamente. ¿Verdad? Arrepiéntete porque viene el día del juicio. No quiero, ok, next. Y así, literalmente así dice, sacúdense el polvo de los pies y vayan con la otra persona. ¿Verdad? No vamos a punta de pistola, bautízate. No vamos a pasar leyes aquí, vamos a ordenar que todos sean cristianos por ley. No, tiene que ser de corazón. La persona tiene que tomar su decisión y el Espíritu Santo es el que lo va a convencer. No se preocupen por alegar, por convencer, por tratar de ganarle el argumento a alguien. Dejen que Dios, o sea, no, tampoco digo que no estudiemos, hay que estudiar, dice la Biblia también esta parte que hay que estar preparados para cuando alguien nos pregunte de nuestra fe, tener respuesta. O sea, está bien estudiar y tener argumentos y todo eso está bien, pero al final de cuentas ese no es nuestro mandato nomás es ir a compartir el evangelio y ya Dios va a hacer su trabajo en cada persona. Porque entonces aquí se acaba ya el reino milenial, vamos a ver qué pasa con los cielos nuevos y la tierra nueva.